Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio de hoy. Damos la bienvenida a los que aquí están y también a los que nos vean a través de las redes sociales. Todos los temas que compartimos en la iglesia son para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Pero hay temas que pueden llegar a ser un poco más controversiales que otros. Y el tema que hoy nos ocupa son los dones espirituales. Este tema es a veces un poco controversial, pero vamos a intentar ver a la luz de las Escrituras, a través del estudio que vamos a compartir, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios a través de una buena hermenéutica y a través de una interpretación sencilla de los textos, ¿vale? Entonces, sabemos que los dones espirituales en algunos casos los han exagerado, en otros casos los han menguado, y lo que hoy queremos compartir es que los dones espirituales hay una manera bíblica para ejercerlos. Amén. Entonces, vamos a comenzar con un texto que es 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, que dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Amén. La manifestación del Espíritu se le da a cada uno para el bien común, no para el bien de uno mismo, sino el bien común. Entonces, Dios da dones espirituales a creyentes para el propósito del ministerio dentro de la iglesia. Dones, como sabemos, significa don es regalo, más específico es un regalo inmerecido. Eso es un don. Entonces, un don espiritual es un regalo espiritual dado por Dios. Bien, ¿cuándo recibimos un don espiritual? Pues, fíjense, porque esto a veces no lo podemos asimilar y siempre vemos como a un hombre especial, supercapacitado, con un don que Dios le da. Pero cada creyente, todos y cada uno, ha recibido un don especial de Dios. Miren, esto lo vamos a comprobar y ahora lo desarrollamos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice Pablo, a cada uno según el don que ha recibido. Cada uno, esto significa cada cristiano. ¿Por qué? Porque miren, cuando Dios llama a través del Evangelio para salvación, Dios llama con un propósito. Entonces, no estamos diciendo que uno tiene que saber cantar, el otro no. Estamos hablando para ministrar para el bien común. Entonces, cuando Dios llama, no llama a la salvación porque sí, es con un propósito. Nosotros recibimos la salvación, pero Él tiene un propósito dentro de la iglesia para cada uno. O sea que cada uno dentro de la iglesia tiene que ministrar su don. Y ahora vamos a ver, porque no todos los dones son tan llamativos como creemos. Porque conocemos los dones más exagerados, que es el de profecía, el de don de lengua, pero hay muchos dones dentro de la iglesia que se pueden desarrollar y que son lo que Dios nos ha enseñado y quiere para su iglesia. Entonces, miren, vamos a ver el propósito
de los dones espirituales? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos hemos equivocado cuando creemos que cuando alguien recibe un don de Dios es para su propio beneficio o para su propio desarrollo personal espiritual con Dios, para tener una relación más especial que otro hermano. Pero no es así. Cuando Dios da un don, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. No es para ejercerlo de manera particular, es para ejercerlo en la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Miren, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios piensa en nosotros como un cuerpo. Estuvimos hablando sobre esto en otra lección, pero Dios ve a la iglesia como un cuerpo, como uno solo. Por eso siempre habla Dios de unidad en el cuerpo. Que un miembro, como dice Pablo, un miembro no puede decir que no necesita la mano al pie, el pie a la mano, un dedo al otro. No, porque todo el cuerpo se necesita como un solo cuerpo, todos los miembros. Entonces, Dios cuando nos ve a nosotros, no mira, mi hermano Marcos, este en la iglesia es el que destaca, es el que despunta, no. Él ve la iglesia aquí. ¿Qué nombre tenemos? ¿Gracia y verdad? Pues nos ve como un cuerpo. Iglesia bíblica, gracia y verdad. No como individuos, valga la redundancia, individuales. Pero nosotros es como un cuerpo. Por eso los dones los ejercemos de manera para el bien común. Si yo he recibido un don de Dios, no es para mí mismo, sino es para mis hermanos, para edificarnos conforme al propósito, porque ese es el propósito por el cual Dios da los dones. ¿Vale? Siento ser así un poco repetitivo, pero es para que nos quede claro que los dones es para la edificación de la iglesia. Hay dos categorías principales en los dones. Y en esto sí que están los dones permanentes, quiere decir los dones que continúan vigentes, y luego están los otros dones que son los dones temporales. Y vamos a desarrollarlos. Miren, voy a ser un poco así rápido para enumerar. Aquí hay una enumeración de dones. No quiere decir que solo sean estos 12, sino que estos 12 son como una tabla general. Dentro de eso pueden haber más dones que Dios da, porque entendemos que en la soberanía de Dios Él puede hacer y deshacer. Nosotros, con la revelación que hemos recibido, es con la que administramos. Entonces, profecía es un don permanente. ¿En qué sentido? En que puede venir uno y empezar a profetizar, como en el Antiguo Testamento o como en la iglesia primitiva, no. Profetizar es predicar. Profetizar es declarar las Escrituras. ¿Por qué? Porque un profeta en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacía? Declaraba, era un vocero de Dios, declarando la voluntad de Dios a su pueblo, y le declaraba que si había obediencia, habría bendición, y si había desobediencia, habría juicio. Entonces, cuando uno predica, está haciendo exactamente eso. Está declarando la voluntad de Dios a su pueblo y declarando juicio si hay desobediencia y declarando bendición si hay obediencia. Entonces, como profetas, no vemos profetas de revelación nueva. Como profetas,
vemos a los predicadores. Ese es el don que es permanente y continúa en la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. La enseñanza. Este es el don, es la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Enseñarla conforme Él la ha revelado. Fe. Este es un don, es una fe consistente y capacitadora que realmente crea a Dios ante obstáculos, imposibilidades humanas y grandes cosas que puedan ocurrir, pues ese es otro de los dones. Sabiduría. Esta es la habilidad de aplicar la sabiduría obtenida a los creyentes, conocer lo que es correcto e incorrecto y conociendo la verdad a través de lo que nos ha sido revelado. Pero es la forma de aplicarla conforme ha sido revelada a través de las Escrituras. El don de conocimiento, el de discernimiento, el de misericordia, de exhortación, de generosidad, de administración, de ayuda, de servicio. Todos esos dones estaban en la Iglesia primitiva. Pero esos dones no queremos adoptarlos. Queremos nada más que el don de lenguas, que la profecía, y ahora veremos por qué esos dones dentro del don cesaron. Pero Dios, como siempre decimos, Dios es soberano y de forma milagrosa puede hacer lo que quiera y cuando quiera, pero no como el don fue establecido en su momento. Entonces, los dones temporales. Como hemos dicho, no se trata de hacer una lista de esto sí y esto no, porque nosotros no podemos encajonar a Dios. Lo que nosotros estamos es administrando lo que Él nos ha revelado. Entonces, miren, las sanaciones y milagros. ¿Por qué entendemos que es un don temporal que se le dio a los apóstoles y a sus discípulos en la Iglesia primitiva? ¿Cuál era el fin de la sanación y los milagros? Pues uno de esos motivos era confirmar el Evangelio. O sea, se confirmó el Evangelio a través de sanaciones y de milagros. Miren, Hebreos capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dicen: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Miren, repito, dice, nos fue confirmada, dice, juntamente con ellos con señales, prodigios y milagros. Esos dones fueron como confirmación de que el Evangelio que ellos predicaban venía de Dios. Eso fue así establecido por Dios. Eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios mandó a Moisés, vemos que le dice a Dios: Señor, pero ¿cómo me van a creer? Y entonces él le dijo: extiende tu vara, y la convirtió en una serpiente. Entonces Dios fue confirmando con las señales del cielo. Vemos cómo hubieron plaga de langostas, vemos el mar se convirtió en sangre. Entonces Dios ya estableció confirmar a su mensajero, que era Moisés, por medio de señales. Entonces, a través de eso, Dios iba confirmando las cosas a través de señales y prodigios. ¿Os acordáis cuando Nicodemo, por ejemplo, fue donde Jesús le dijo: Jesús, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él? Entonces, entendemos que esas señales eran como confirmación de eso. Nosotros ya no necesitamos confirmación del Evangelio, porque Cristo
con su muerte y su resurrección, confirmó que el mensaje del Evangelio era válido. Dios confirmó su mensaje y a su mensajero. ¿Cómo? Resucitándolo. Entonces nosotros no necesitamos confirmación, no necesitamos que prediquemos el Evangelio y que ocurra una sanidad o un milagro para que se confirme que lo que hemos predicado es verdadero. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Y fue dado para eso en su momento, porque era una señal de confirmación. También se utilizó para confirmar a los apóstoles. Segunda de Corintios 12:12 dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cómo se confirmaron los apóstoles? Con señales, prodigios y milagros. No necesitamos confirmar apóstoles. ¿Por qué? Porque entendemos que los apóstoles fueron los apóstoles. Hoy tenemos pastores, tenemos maestros, que es la misma palabra obispo, pastor, pero no tenemos apóstoles, porque los apóstoles fue los que constituyó Cristo. Por lo tanto, tampoco necesitamos más señales para que confirmen a otros apóstoles, porque de hecho, otros apóstoles serían falsos hoy en día. Se utilizaron también para confirmar a Pablo. Romanos 15, capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice así: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren, Pablo, a través de las señales y los prodigios, él era confirmado como apóstol de los gentiles y de esa manera él podía llevar el Evangelio. Entonces, ¿de qué otra manera se utilizó? Para confirmar a Pablo como apóstol. Era una señal. Los judíos, a través de señales, era como ellos confirmaban que venían de Dios. Pero, como sabemos, nosotros ya no necesitamos ninguna confirmación. Confirmaban también el mensaje y el mensajero, las sanaciones, los milagros, las señales. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Vamos a buscarlo y lo vemos. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso oraban. ¿Por qué? Porque el mensaje y el mensajero era establecido por medio de señales y prodigios. Hoy en día no necesitamos ni que se confirme el mensajero ni el mensaje. Primero, porque el mensajero es confirmado por la Iglesia. La Iglesia es la que evalúa si el mensajero, en este caso el predicador, es digno de serlo. La Iglesia es la que evalúa, la Iglesia es la que forma y la Iglesia es la que toma la decisión de dar en el Espíritu el visto bueno. El mensaje, pues está de más decirlo. ¿Hace falta confirmación de que el mensaje de la palabra es verdadero? No hace falta confirmación. ¿Por qué? Porque Cristo lo confirmó. Entonces, entendemos que el propósito de las señales de sanaciones y milagros no son requeridas ya. ¿Por qué? Porque tenemos las Escrituras. El mensaje no necesita ser validado. El mensaje como proveniente de Dios, porque entendemos que viene de Dios sin confirmación ninguna.
La posición de apóstol entendemos que ha cesado y los dones requeridos para atestiguar su autoridad no hacen falta, porque los apóstoles fueron los apóstoles. Ahora bien, ¿quiere decir que hoy en día no existe la sanidad? No, no estamos diciendo eso. Claro que existe la sanidad. Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera, pero no a través de un don. ¿Cómo hoy en día opera la sanidad? A través de la oración y dentro de su soberanía. Nosotros oramos por los enfermos y con todo nuestro corazón y con todo nuestro empeño para que Dios los sane. Y descansamos en su soberanía y en su voluntad, que Él hará lo que es conveniente. Pero las sanidades tienen que ocurrir a través de la oración. No porque un hombre diga, como hemos visto, campaña de sanidad. No sé a qué se refieren con campaña de sanidad, porque todos, yo por lo menos he ido a campañas así y no se parecen nada al don de sanación que se dio en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Miren, la sanación era instantánea. Lo encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 42. La sanación era completa y permanente. Mateo 14, 36. Sanación de ceguera, de parálisis. Hechos 3, 7, Hechos 8, 5. La cura era incondicional, no dependía de la fe de la persona que estaba siendo sanada. Juan 9, 25. Es que a veces, con analizar las cosas con una mente espiritual, pero con una mente siendo conscientes de la verdad de la situación, hermanos, cuando la sombra de Pedro sanaba, ellos decían, no tengo ni oro ni plata, cuando subieron Juan y Pedro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y se levantó. Ahí no había juego, hermano, no había de ahora y de que todo gritando, y venga ahora, y cuando ya ven que no se sana, dice, es que te ha faltado fe. Ese don espiritual no existe. No existe en el Nuevo Testamento. Es que si aún decimos que ese don de sanidad sigue vigente, deberíamos ejecutarlo como lo ejecutaban ellos. Si no, nos estamos inventando algo. Que es que queremos sanar, sí o sí, fuera de la voluntad de Dios y desobedeciendo lo que Dios ha establecido. Que es que la Iglesia ore por los enfermos. La Iglesia. ¿Qué parte de la Iglesia? Toda la Iglesia. No que haya un hombre que sea el iluminado aquí y el que diga que tiene el don de sanidad y que él puede sanar. Sana, yo he llegado a ver, y de verdad no quiero faltar el respeto a nadie, ni quiero sonar orgulloso, ni muchísimo menos. Pero he visto en campañas de sanidad, según ellos, poner una paloma en una muela y luego un paralítico no levantarlo. Entonces, ¿qué urgencia hay ahí? ¿Cuál es el filtro de sanidad? Porque si tienes el don de sanidad, sanas sí o sí. Y encima, ¿sanas a alguien supuestamente de una muela, pero no levantas a un paralítico? Porque el poder de Dios no tiene límite. Entonces, ese don que se dio en la iglesia primitiva no está vigente porque era la confirmación para confirmar a los apóstoles, para confirmar el mensaje y el mensajero, para confirmar el evangelio, y todo eso fue confirmado. Dios, en su voluntad, así lo hizo y así lo confirmó. No necesitamos seguir confirmando las cosas. Dios ya lo confirmó, por lo tanto, eso no se necesita para la edificación de la iglesia. No, porque ya ocurrió y ya fue confirmado. ¿Amén? ¿Hasta ahora alguna pregunta, algo que añadir? Pues seguimos. Lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a ver también el propósito. Miren, era una señal a los judíos incrédulos. Primera de Corintios 14, 21 y 22.
Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 21 al 22. Dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El don de lenguas era una señal para los incrédulos. Era una señal. Por lo tanto, no debe ser una práctica para los creyentes. Como hemos visto en el texto, es para los incrédulos. Era una señal, era una llamada de atención. El don de lenguas testificaban de la salvación a los gentiles. Hechos 10:47, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, testificaba para salvación a los gentiles. También se utilizó para dar una palabra de parte de Dios para edificar a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, del 26 al 28. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla uno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turnos, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Miren, lo que ocurría en Corintios es que había una práctica, ellos eran paganos, entonces había una práctica de sacerdotisas que hablaban con dioses, con demonios, hablaban con dioses extraños, en lenguas extrañas, en lenguas que no tenían interpretación, pero entraban en un éxtasis, que así era de la forma pagana que ellos hacían culto a esos dioses. ¿Qué ocurre? Cuando se funda la iglesia de Corintios, aquí había un revoltijo con el don de Dios que se dio, el don de lengua, con este don pagano. Entonces Pablo, como estaba inspirado por Dios, pero también era un estratega, lo que hizo es: miren, hablen 2 o 3, pero eso sí, que haya un intérprete. Y si no lo hay, que se calle. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es el don de idiomas. Cuando decimos lenguas, estamos siempre diciendo: no, pero es que eran idiomas. En Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, los que vinieron de fuera dijeron: estos no son de aquí, no son de Jerusalén. ¿Cómo que hablan en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? Medos, partos, persas, idumeos. ¿Cómo que están hablando la gloria de Dios en nuestro propio idioma? Entonces, el don de lenguas era el don de idiomas, que se le daba como señal. Era una señal que era para, en este caso que enseña Pablo, era para edificar a la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, miren lo que ocurre. La revelación de Dios no estaba completa ni estaba por escrito. Entonces ellos tenían solo el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurría? Que se necesitaba de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando Jesús se iba a ir, dijo: os dejo al Espíritu Santo, el cual os recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba enseñando, no todos estaban presentes. Los de otra ciudad no estaban, los de otra parte de la ciudad no estaban, los de otro país no estaban, los de otra nación no estaban. Entonces se necesitaba de una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la cual se revelasen las palabras de Cristo, a través de profecías, a través de inspiraciones, a través de... porque era una manifestación que Dios hizo hasta que inspiró a hombres para que registrasen todo por escrito y quedase como la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos la revelación de Dios completa. No necesitamos añadirle nada. Ya no necesitamos que alguien hable en lenguas porque no es algo que sirva hoy en día para edificar a la iglesia.
Porque para edificar a la iglesia tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Entonces, el don de lenguas se le daba uso como una señal a los judíos para confirmar la aceptación de gentiles en la iglesia. Eso no es requerido hoy. Eso, si nosotros analizamos, cuando Pedro fue donde Cornelio, ellos cuando hablaron en lenguas, fue una confirmación para decir, pues ellos han recibido el Espíritu Santo. Entonces necesitaban una confirmación para que los gentiles, una confirmación sobrenatural, para entender que los gentiles también debían formar parte de la iglesia. Hoy en día necesitamos una señal, si somos gentiles. Si es que nosotros somos gentiles. Y aunque fuésemos judíos, no necesitaríamos una señal para aceptar a gentiles. Porque se dio para eso. Nosotros ahora entendemos que no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, como dice Pablo. Ahora todos somos uno en Cristo. Entonces, para eso tampoco lo necesitamos para aceptar a los gentiles. Porque de hecho somos gentiles. Como tenemos las escrituras completas y son suficientes, 1 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir. Entonces la palabra de Dios, a través de lenguas y de interpretación de lenguas, no es necesaria. No es necesaria. Ahora, ¿Dios puede hacer un milagro? Creemos que sí. Se han dado casos y testimonios. Hay un caso de un misionero que dice que, no lo sé muy bien y tampoco lo quiero contar así muy mal, pero fue a predicar a una tribu de caníbales y dice que estaban a punto de comérselo y lo rodearon y él dice que empezó a orar y cuando abrió los ojos ya no estaban. Dice que cuando fueron otros misioneros preguntaron de por qué no se lo comieron y dice que les estuvo hablando en su propia lengua. ¿Es así, Carlos? Les estuvo hablando en su propia lengua. Otro dice que fue a predicar la palabra de Dios, dice que predicó en su idioma, en el que conocía, y los demás dice que le escuchaban en el idioma de ellos. Entonces, yo puedo entender que Dios es soberano y Dios puede hacer obras sobrenaturales y Dios puede hacer milagros. Pero no es el don, que es con el propósito que se dio. Entonces, Dios puede hacer lo que quiera. Imagínense que el otro día estuvimos compartiendo esto. Ahora estamos aquí y estamos orando. Y entra un ruso, por poner un ejemplo, que no entiende nada. Y ahora de repente uno ora en ruso siendo español. Y el otro lo entiende y cuenta la gloria de Dios. No es el don, no es el propósito, ni creemos que Dios va a edificar la iglesia así. Pero eso sería algo que se parecería a lo que, si alguien cree que el don de lenguas está vigente, eso sería algo que se le pareciese. Pero no lo ejercen así los que creen eso. Lo ejercen tartamudeando y repito, no quiero ser irrespetuoso, balbuceando, diciendo palabras que no entiende ni el que las dice, ni el que las escucha, ni tiene interpretación, ni es un idioma. Porque, hermanos, entendamos que Pablo, cuando dice hablar en lengua, Pablo habla de una forma exagerada diciendo, aunque hable lenguas angelicales, si no tengo amor, él lo que está diciendo es como si decimos, hermanos, es que aunque traigamos un camión de cemento, no arreglamos esa baldosa. Estoy hablando de una manera exagerada. Estoy poniendo un símil muy, muy exagerado para que entiendan una verdad. Entonces Pablo está diciendo que si hablan en lenguas y no tienen amor, de nada sirve. Y exageradamente dice lenguas angelicales. Y resulta que los que creen en las lenguas hoy en día solo hablan lenguas angelicales. Ninguno habla una lengua del idioma bíblico que hubo esa revelación de lenguas. Nadie habla un idioma. Nadie habla con el don de lenguas en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en ruso, nadie. Todos hablan lenguas angelicales, que dudo que los ángeles hablen así. Pero, hermanos, esto tenemos que entenderlo y con amor lo compartimos. Eso está fuera del marco bíblico
y de una verdadera interpretación bíblica que debemos hacer de las enseñanzas que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ver cuál es el don que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la Iglesia. Entendamos que cuando Dios nos llama para servirle. Dios nos llama para que ejerzamos un don dentro de la Iglesia. Y no todos los dones tienen que ser llamativos, como hemos visto. Está el don de servicio. Está el don de caridad. Hermano, que cada uno ejerza para el bien de la Iglesia, para el bien del cuerpo. No todos somos llamados a enseñar, no todos somos llamados a servir en alabanza, hermanos, pero todos y cada uno tenemos un don que Dios nos ha dado en el momento que nos llamó. Lo que pasa es que a lo mejor nos hemos confundido y no hemos entendido el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero en oración pidamos a Dios que nos ayude a desarrollar lo que Dios ha puesto. Hay veces que hay cosas que no son llamativas para la gente, pero ¿y si Dios me da el don de saber escuchar, de escuchar a mi hermano? Porque no todo es hablar. A veces nos gusta mucho hablar, pero nos gusta poco escuchar. ¿Y si alguien falta en la iglesia por un problema y yo puedo ir con paciencia, que otro hermano no la tiene, o otra hermana, y yo puedo ir, escuchar a esa hermana y luego traerle una palabra de Dios, de parte de Dios, para que sea edificada, para que venga a la iglesia? Porque entendamos, hermanos, que eso es lo que a Dios le agrada, que ejerzamos dentro de la iglesia el don que Él ha puesto en nosotros. No busquemos dones llamativos, como estamos diciendo. Pues yo es que tengo el don de profecía, yo tengo el don de lengua, ¿Y en qué edifica eso la iglesia? Porque eso sirvió para que fuese edificada, pero el fundamento ya está puesto. Ahora tenemos que edificarnos con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos sigue dando. Pero entendamos que los milagros, los prodigios, Dios los puede hacer porque Él es soberano. Y a veces le pedimos milagros, a veces oramos por sanidades, siempre oramos por sanidades. Pero entendemos que entra en su soberanía y que se lo pedimos a través de la oración, no como un don. Porque Dios ya estableció su palabra a sus apóstoles, su mensaje, su mensajero, el Evangelio, todo eso por lo cual las señales fueron dadas, ya fueron establecidas. Ahora, en humildad, hermanos, sirvamos al Señor con el don que Él nos haya puesto, aunque no sea llamativo, pero yo quiero ser útil en las manos de Dios para la edificación de la iglesia. Y todos somos útiles, unos en un área y otros en otra. Así que le invito a que en oración analice su vida y pida a Dios que le muestre a través de otros hermanos, a través de usted mismo analizando su vida también, cuál es el don que Dios ha puesto. Porque a veces uno mismo no lo ve, pero otro hermano le dice: hermano, tú sirves en este área. Hermana, tú sirves en este área. Entonces busquemos, hermano, cuál es el don que Dios ha puesto en nosotros para la edificación de la iglesia. Amén. Muchas gracias por escucharme. Hermano Antonio. Sí. Hay una cosa que realmente ha cesado hoy en muchas iglesias. Ya se está hablando de los dones que han cesado. Creo que algo que ha cesado hoy en muchas iglesias es el Evangelio. Eso ha cesado. Y están practicando cosas que en vez de reunirse en la iglesia a sanar, podrían ir a un hospital a sanar niños de cáncer. Pero no van. ¿Por qué? Porque está plagado hoy de sanaciones que no son completas. Y sabemos que Dios sana, pero tenemos que asegurar si Dios está en la voluntad. Amén. Porque tenemos muchos hermanos que han muerto de cáncer. Otros han sido sanados porque Dios ha puesto médicos
correctos y la oración de la iglesia ha sido correcta. Y Dios ha permitido que ese hermano se sane. Pero creo que el don de lenguas, yo estuve en un evento de 4.000, 5.000 personas y salió el pastor y dijo, si tienes el Espíritu Santo, debes de tener el don de lenguas. Y embaucó a 2.000 o 3.000 personas, salieron ahí al púlpito intentando orar en lenguas, porque dice que era necesario para nacer de nuevo. Y esto es un engaño. Por eso yo quiero resaltar esto, ¿no? Que hoy lo que está en extinción es el Evangelio. El Evangelio está en extinción. ¿Sabes? Como, no sé qué ilustración podría poner, pero realmente vemos como hay muchos animales que están, hay algunos animales que hay muy pocos. El oso panda solamente hay en ciertos lugares y hay muy pocos por el mundo. El Evangelio, predicado fielmente, está en peligro de extinción. Porque no se habla del Evangelio, que lo que hace es el verdadero milagro y la verdadera sanidad, que es sacar a un muerto espiritual a vida eterna y a vida perdonada de los pecados y a tener una comunión con Dios y ser adoptado en su Hijo. Eso es lo que realmente es necesario. Y no otras cosas. Así es. Entonces, como dice nuestro hermano Juan Carlos, ese sí que es un don que está vigente. El don de predicar el Evangelio. Y ese sí que es un don que Dios respalda y sirve para edificar su iglesia. El predicar el Evangelio. Y entendemos que solo puede predicar el Evangelio el que sabe de lo que ha sido salvado. Entonces entendemos que Dios nos ha salvado del infierno al que íbamos dirigidos y que por su gracia y por su sacrificio expiatorio nos ha hecho justos ante Dios y hoy tenemos acceso a esa amistad con Dios. Amén. Prediquemos el Evangelio y ejerzamos el don que Dios nos ha dado en la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos en oración. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, Dios mío, dentro de lo que fielmente hemos podido, Señor. Agradecemos porque tú has estado presente, Señor, porque allí donde se predica tu palabra tú estás, porque es tu voz, Señor. Gracias por los que estamos aquí y por los que nos puedan escuchar a través de las redes sociales, Señor. Te rogamos, Padre, que tú utilices este mensaje para traer claridad sobre esta doctrina, Dios mío, y que siempre, siempre tu nombre sea glorificado. Gracias por todo en el nombre del Padre,